Hola, ¿cómo están? Gracias por llegar a este programa, su show Sin Fronteras. Gracias por compartir con nosotros este tiempito y que nos puedas poner un poquito de atención de lo que está pasando y de lo que te traemos de inmigración. Gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente de lo que trae este programa, este show Sin Fronteras, porque recuerda que lo que queremos es que usted pueda visitar a sus seres queridos y sus seres queridos también puedan llegar a usted. Gracias por compartirnos siempre sus historias, sus preguntas, por estar al pendiente de lo que estamos subiendo en nuestras plataformas. Te recuerdo que tenemos Switch, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Este live se hace los lunes y los jueves, los cuales tú puedes estar conectándote con nosotros y también escucharlo o verlo y darle una cara a esta voz que tú estás escuchando. Muchas gracias, Lincolncitos, por todos los que se unen. Este show Sin Fronteras. Hoy trae un tema muy interesante porque muchos de nosotros encontramos el amor y también tenemos la oportunidad de estar cerca de nuestros seres queridos a través de las peticiones. Pero quien nos va a hablar más a detalle de eso es nuestra abogada Kate, nuestra abogada de inmigración. Hola Kate, ¿cómo estás? Buen Hola, hola. inicio de semana. Sí, feliz lunes. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre cómo arreglar por matrimonio y qué tiene que hacer en la entrevista, qué les van a preguntar, cosas así. Son preguntas muy frecuentes para nosotros. Y cuando hago videos sobre ese tema, tienen mucha gente mirándolos. Entonces estoy alegre y emocionada de poder compartir esa información interesante con ustedes. Y es que es algo muy común que uno de los dos, de los enamorados, pueda tener un estatus legal dentro de este país y que pues su amor lo haya encontrado en un amor de verano, en algunas vacaciones, o sea, que por el COVID ahora ya no puede entrar como antes de turista y que, bueno, está esta siempre otra oportunidad de poder estar cerca de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Kate, por darte el tiempo y por permitirnos aprender de ti estas formas de llegar a tener un alivio migratorio para nuestros seres queridos también. Y bueno, mi Fidel Campuzano, ya no sé si echarte flores o no, porque luego se me ponen en contra. Yo no quiero bajarte el rating. ¿Cómo estás, Fidel? Buenas tardes. Hola Carla, hola. Muy bien, listo de estar aquí este lunes. Pues no sé, oye, ya te dejo saber a ver qué me dicen. Yo ya Pues, hoy me moderé con la presentación. pero sí, listos de estar aquí, listos para sus preguntas, comentarios, lo que quieran saber, aquí estamos para contestárselo. Así que a escribirlo para poder mirarlo durante el show. Muchas gracias, así es. Y bueno, si tú quieres conocer quiénes somos Lincoln Goldfinch, puedes buscarnos tal cual con nuestro nombre en internet o poner en Google abogada Kate con K de kilo, Kate, tal cual, K-A-T-E, abogada Kate, abogada Kate Inmigración, así te encuentras en todas las plataformas y es una rubia preciosa que usted va a poder identificar inmediatamente cuando la vea. Y bueno, nuestra abogada Kate está siempre al pendiente de nuestros clientes, de quienes están teniendo dudas y las evaluaciones son completamente gratuitas. En menos de 10 minutos usted puede saber qué es lo que tenemos nosotros que hacer por usted, cómo es que podemos hacerlo, que de la manera más segura y profesional usted pueda estar guiado en cuanto a esa inmigración. Si también por alguna situación estás pasando económicamente hablando por una etapa difícil, es decir, que tengas el riesgo de que te vayan a quitar tu casa, que vayas a perder un bien inmueble, un coche, porque bueno, a veces se nos van hasta el cielo las cuentas con las tarjetas y uno ya nada más está trabajando para vivir al día. Recuerda que puedes marcar al 512-877-5995, te lo repito, 512-877-5995 y de esta manera poder tener un alivio migratorio. Si tú nos escuchaste en tiempo real mientras estamos nosotros haciendo esta programación y al mencionarlo podemos ofrecerte un descuento. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente donde quiera que estén, lo que quiera que estén haciendo, en cualquier actividad que ustedes estén. Pues vamos a arrancar con estas preguntas tan importantes. Abogada, primero que nada, ¿qué significa ajuste de estatus? Un ajuste de estatus quiere decir alguien que está arreglando a residente permanente aquí dentro de los Estados Unidos. Usamos la forma I-485. Es una de las formas en ese tipo de caso y esa es una solicitud para hacerse residente permanente o recibir su green card. Y es un beneficio para personas que califican y esas personas pueden ser, por ejemplo, parientes inmediatos de ciudadanos, un esposo o una esposa
quienes han entrado con permiso, con una visa de turista, una visa estudiantil, por ejemplo, y ahora se han casado y quieren arreglar aquí. Y normalmente esas personas no necesitan un perdón por presencia sin permiso, aunque quizás se quedaron más del tiempo permitido en su visa. Pero hay muchas otras tipos de personas que podrían calificar para un ajuste de estatus. Pueden ser familiares de personas que están sirviendo en las Fuerzas Armadas, víctimas de crueldad en un matrimonio o hijos de padres bajo el programa VAWA, personas que han recibido la visa U o asilo. Hay muchos tipos de ajustes de estatus, pero lo más común para nosotros son personas que están arreglando por un matrimonio con un ciudadano residente permanente y que entraron con permiso. Ok, entonces, digamos de una manera un poquito más facilita, a ver si lo entendí bien, sería como, tengo ya ahora un estatus legal de algún tipo y me ajusto o cambio para ahora ser residente. Ese estatus me está dando la oportunidad de cambiar a ser residente, a tener mi green card, ¿correcto? Sí, pero no todos tienen que empezar con un estatus legal. También Ok. puede ser una persona que entró con permiso y se venció su permiso. Entonces estaban aquí sin permiso, pero luego por su entrada califican para ajustar estatus. Entonces, pero sí, quiere decir que es una persona que está ajustando a un estatus, de un estatus a residente permanente. Excelente. ¿Y qué pasos lleva en general en la mayoría de los ajustes el tramitar este ajuste de estatus? O sea, ¿por qué tendría yo que agarrar un abogado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Es muy complicado? Puede ser, sí. Metemos cientos páginas de formularios, de evidencia, de información en nuestros casos y el primer paso es saber la estrategia del caso. Por eso es muy importante reunir con un despacho con quien tiene confianza, que puede revisar su historia, califique, saber o averiguar que califica para el ajuste de estatus, pero luego alguien tiene que saber cuáles formas tiene que entrar. Normalmente estamos haciendo un tipo de caso que se llamamos un one step, pero ese tipo de caso tiene no sé cuántos files, más de 7 formas en el paquete. Son como 8. Las 8. páginas, esos paquetes que mandamos son como de 500 páginas. Es el ajuste de estatus, la petición familiar, el permiso de trabajo, el permiso de viaje, la información del peticionario. Todos esos documentos son parte de un one step y no es un requisito tener un representante en un caso de inmigración, pero nosotros tenemos muchos clientes que trataron de hacer su one step su mismo y luego recibieron una rechaza o una noticia para más evidencia porque equivocaron, olvidaron uno de las formas o lo que puede ser horrible para personas que necesitan viajar, necesitan trabajar, pero no hicieron los documentos buenos o no entregaron la solicitud para el permiso de trabajo y ahora han estado esperando 8 meses para el permiso, pero no hicieron esa forma. Entonces, primero es saber quién califica y la estrategia del caso, pero luego es saber exactamente cómo entregar el paquete como perfecto para no tener demoras ni errores en el caso. Y un error puede demorar un caso más de 3 meses. Entonces, cuesta mucho una equivocación en un caso. Claro, Bien, claro. de hecho, Carla, otra parte que puede terminar siendo más caro, ¿verdad? El querer ahorrarte dinero, como sabemos muchas personas, es del examen médico, porque ese se vence después de que lo obtienes y tienes que entregar la aplicación completa antes de cierto tiempo después de que lo tienes. Entonces, puede ser de que se te venzca el examen médico y luego tengas que hacerlo otra vez y esos ya son como $600, $700 que los médicos cobran. Entonces, terminas pagando más porque se tienen que hacer varias cosas varias veces. Y es que no hay como que tengas una guía, ¿no? Alguien que realmente te pueda dirigir de qué es lo que tienes que hacer. O sea, yo, por ejemplo, ahorita pienso, a veces uno
uno dice, ah, no, pues en un dentista, ¿no? A mí me duele el diente y tú dices, pues igual y es una pequeña caries y cuando llegas, o sea, tú te ves en el espejo y dices, no, no me veo nada, solamente de repente me duele y ya cuando de verdad te hace una revisión así de que no, pues que 7 caries, ya se te destapó el diente, ya, o sea, un montón de cosas que trae un simple dolorcito, pero hasta que un profesional te ve, es que dices, ah, bueno, sí, hágame todo lo que necesito, limpieza, tapar, destapar, remover, pero y lo comparo con el dentista porque es algo muy doloroso y algo que no podemos dejar pasar y algo que realmente nos afecta el día a día, ¿no? Para comer, para dormir, para vivir. Y pienso que igual el proceso de inmigración, o sea, cuando uno tienes que saber bastante bien el inglés. Después, 2, conocer qué es lo que migración te está pidiendo. Y luego 3, que realmente tú no estés decidido a no tirar tu dinero, o sea, porque es como dejarlo a la suerte, al destino, así de que, ay, pues a ver, es como si yo dijera, ahorita me saco el diente a ver cómo me va, ¿no? Yo solita. Entonces, como es importante desde mi punto de vista agarrar un profesional que haga que el proceso no te duela y que sea seguro para ti, ¿no? Para tu familia. Ujú. Bueno, entonces, Kate, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de que una persona agarrara estos formatos que tú mencionas que están en Internet y aplicara por sí mismo? Porque a lo mejor ya le dijeron que sí califica o porque él cree, según lo que ha leído en Internet, que califica. ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias negativas? Una vez que aplicas, ¿ya no puedes volver a aplicar? Sí, es posible aplicar normalmente de nuevo si nieguen un caso, pero es mucho dinero y tiempo perdido porque un proceso de ajustar estatus va a tardar un año y hay mucha gente que no califica en el momento. Digamos que estamos hablando de un cubano que está buscando estatus y aplica, y eso, conozco a una persona que sufrió eso. La persona aplica un día antes de su elegibilidad, pero tenía que esperar hasta la entrevista un año para recibir Respuesta. la respuesta, la decisión negativa, negando su caso. Y hay que empezar de nuevo, esperar un año más y perder todo el dinero. Por ejemplo, ahora la cuota que se paga directamente a inmigración es casi $2,000. Y si ellos nieguen un caso, no devuelven el dinero. Si la persona no fue elegible, no importa a ellos. Si ellos aceptan el caso y dan un recibo con un número de caso, no importa si aprueben o nieguen el caso, va a perder todo su dinero. Pero lo peor puede ser una persona que no califica, que no debe aplicar porque tiene un fraude, tiene un castigo, tiene algo en su historia y esta persona puede ser puesta en procedimiento de deportación. Y hemos tenido varias personas que están, después de una entrevista, estaban pensando que calificaban para el ajuste de estatus, llegaron en el momento de la entrevista, fueron negados y luego puestos en proceso de corte y ahora nosotros tenemos que empezar la defensa de deportación, que es mucho más caro y estresante ese proceso. Entonces, primero es importante asegurar que él califica, pero si alguien hace el papeleo incorrecto, normalmente una rechaza de un caso va a demorar el proceso como unos 3 meses, porque la respuesta de inmigración normalmente tarda unos entre 6 semanas y 3 meses, o si tienen que pedir más evidencia. Digamos que una de las formas es la I-864. Ese es el acuerdo entre el peticionario y el beneficiario y el gobierno diciendo que yo, la peticionaria, voy a mantener a esa persona al nivel mínimo para la guía de pobreza. Para una familia de 2 personas, estoy diciendo que voy a mantener a mi esposo por alrededor de 20,000 por año. Y es un acuerdo entre nosotros. Pero tengo que entregar mis impuestos de los últimos 3 años, mis talones de cheque, tengo que llenar los documentos bien. Y si no hago una parte del formulario o olvido meter una pieza de evidencia importante, ellos van a aceptar el paquete, pero mandarnos algo que se llama un request for evidence, diciendo que usted no incluyó evidencia de su
sus propiedades o no gana suficiente para ser la patrocinadora. Necesitamos más evidencia. Pues podemos responder, pero todo ese proceso va a tardar 3 meses, normalmente por lo menos. Entonces, si para personas que saben cómo buscar las formas en el sitio de web, saben cómo llenar un PDF en Adobe, es importante asegurar que tiene tiempo para errores, porque si no tiene tiempo y es muy importante para usted obtener su permiso de trabajo lo más pronto que sea posible, su permiso de viaje lo más pronto que sea posible o su tarjeta de residencia, su green card muy rápido, vale la pena invertir en un abogado que sabe exactamente cómo manejar el proceso y no van a tener errores, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido miles de ese tipo de casos y sabemos exactamente qué tenemos que evitar para no tener una demora en ese tipo de caso. Es el caso probablemente más común para nosotros, es ese ajuste de estatus a residente permanente. Oye, y ahorita con todo esto que mencionas, es como si tú me dijeras, bueno, pues si no te interesa estar con tu familia, estar viviendo un año más indocumentado, lejos de tus seres queridos o trabajando de manera indocumentada, quieres seguir sufriendo un año, pues hazlo tú solo, ¿no? Y es como, no, espera, ¿quién quiere perder la vida? Solo tenemos una, el tiempo es algo que no podemos recuperar y aparte de eso va implícito dinero, ¿no? Porque para que en un año, como este cubano que mencionabas, esperar un año para que me digan que no me lo aceptaron porque llené mal el formato y aparte ya haber involucrado dinero, estar ese año sufriendo, trabajando de manera indocumentada, escondiéndome de la policía, porque realmente vivir sin documentos dentro de los Estados Unidos es como una cárcel con barrotes imaginarios que pues están ahí, ¿no? Uno no puede llegar más lejos aunque quisiera porque exponerte a un checkpoint pues es exponerte a una deportación. Entonces, yo creo que es una decisión complicada. Y Kate, en este punto no hemos hablado de las entrevistas, solo las entrevistas y vamos contigo, Fidel, solo las entrevistas. ¿Qué pasa porque hay entrevistas, correcto? Yo entiendo que en este trámite del ajuste de estatus tenemos que presentarnos ante inmigración. ¿Cómo es esto, Kate? ¿Por qué el contratar un abogado? Ok, el ajuste de estatus por matrimonio tiene 2 citas con inmigración. Primero, como unos meses después de recibir los recibos de inmigración, va a recibir unos 7, 8 recibos con sus números de caso. Luego va a tener una cita para hacer sus huellas, sus biométricos, y eso es para personas viviendo en Austin, está cerca de Lakeline Mall. Y es una cita muy corta donde toman las huellas, toman una foto y están averiguando quién no tiene antecedentes penales. Y esa cita no es algo difícil, no tarda mucho tiempo. Pero al final, el paso final es la entrevista de matrimonio o si es una madre a una hija, es una entrevista con ellos. Lo más común es para un matrimonio. Y lo que va a pasar es que ellos van a mandar unos 3 semanas antes de la cita, que tiene una cita el 15 de noviembre a las 8 de la mañana. Y para nosotros tenemos una cita con nuestros clientes de preparación y vamos a todas las entrevistas. Nunca mandamos nuestros clientes a sus citas solas, pero personas que han aplicado sí mismo, también van a tener una entrevista y hay que esperar en la sala de espera y el entrevistador normalmente no es un abogado, es un agente, un oficial de inmigración y lo que ellos van a querer averiguar es que el aplicante califica para residencia permanente, no tiene antecedentes penales, entró con visa o algo así, y también averiguar que esa es una relación de buena fe, es un matrimonio de buena fe, entonces ellos van a entrevistar a la pareja y si sospechan que hay algo entre ellos y quizás no es un matrimonio real, lo que pueden hacer es separar a la pareja y poner cada uno en un cuarto solo y hacer preguntas. Nosotros cuando estamos en la entrevista, el abogado, la abogada puede estar presente en cada entrevista. Y no hay, en mi experiencia, no hay ninguna manera de preparar para esa entrevista porque pueden hacer cualquier pregunta, pero es si alguien está viviendo con su esposo,
en un matrimonio real, va a ser fácil pasar ese tipo de entrevista porque hacen preguntas como ¿cuántos hermanos tiene su esposo y cómo se llaman? ¿Cuál es su cumpleaños? ¿Qué hicieron para su último cumpleaños? Cosas así, cosas que todos van a saber si viven juntos. El error que yo veo en esas entrevistas separadas es cuando la persona no recuerde la respuesta y es correcto decir divina la respuesta. Si yo no, Adivina. adivine, si no recuerdo dónde fuimos para mi cumpleaños, si digo un restaurante, pero mi esposo digo otro restaurante, ellos quizás nos van a negar. Entonces es importante decir que no recuerdo si no puede recordar. Pero normalmente esas entrevistas no son separadas. No, la mayoría del tiempo todos están en un cuarto revisando cómo relacionan entre ellos y las preguntas son como cómo se conocieron, cómo fue la boda, se conocieron a los padres de su esposo y cosas así. Y también ellos van a revisar todo el papeleo y asegurar que todo ahí está llenado bien y que todos los documentos necesarios están en el expediente o los han traído. Y eso es un punto importante que nosotros hacemos en una cita de preparación. Revisamos todo y decimos, ok, aquí es la lista de cosas que todavía falta y hay que llevar esos documentos a la entrevista para no tener una demora. Ay, no, qué cosa. Yo, bueno, no es el caso de que yo necesite que mi esposo me pida o yo lo pida él, pero yo creo que reprobaríamos, así que ya sacando los trapitos al sol. Ahorita dije, ay, los nombres de mis cuñados, espérame tantito. No, me voy a poner a estudiar por cualquier cosa y espero que no vaya a ver este programa él, porque si no ya divorcio antes de cualquier petición. No, hombre, imagínate, luego si es una familia grande. No, y claro, él es grandísima. Como tu familia. No, qué horror. Tenemos algunos saluditos, ¿verdad, Fidel? Yo veo que están en Facebook teniendo movimiento y YouTube. Sí, tenemos aquí algunas preguntas también, de hecho, Carla. Tenemos aquí a Kenneth que nos acompaña. Hola, Kenneth, buenas tardes. Dice, entré a Estados Unidos hace unos meses, recibí un parol. Todavía no llenó el formulario para asilo. Mi pregunta es, si yo manejo y me para la policía, ¿habrá algún problema en mi proceso de asilo? Hola, Kenneth. Ok, muy buena pregunta. Y todavía no entiendo si usted es cubano, si recibió un parol y está esperando un ajuste de estatus para los cubanos. Todavía es necesario aplicar para asilo dentro de un año. Eso es un punto muy importante, aunque tiene planes de ajustar estatus. Y muchas veces tenemos consultas con cubanos que piensan que tienen parol, pero no lo es. Entonces, nosotros podemos averiguar la estrategia de su caso, pero la pregunta es si puedo manejar cuando estoy en un proceso de asilo, pero todavía no he recibido mi licencia. Y la respuesta es que supuestamente no debe manejar sin una licencia. Ese es un delito. Tengo que decir eso, pero también puedo decir que elegibilidad para asilo no va a ser afectado por haber manejado sin licencia. Entonces, eso quizás si lleva un arresto por manejar sin licencia, eso no va a perjudicar sus chances de ganar un caso de asilo en el futuro. Y también aquí en el área de Austin, la policía tiene una póliza que no arrestan gente por manejar sin licencia, pero puede ser diferente en otras partes, especialmente del estado de Texas, si están manejando en áreas rurales donde las policías como se sienten que son agentes de inmigración, a veces ellos hacen arrestos a personas que no tienen licencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en manejar sin licencia para evitar un arresto, pero sigue elegible para asilo si lleva un arresto por manejar sin licencia. Espero que eso es claro. Perfecto. Y que tocando este tema de licencia, ¿hay algún caso que se pueda afectar donde la persona maneje sin licencia y lo paren y lo carguen por eso? Y afectar negativamente, más que nada. No,
Es posible que hay unas visas no inmigrantes como visas estudiantil o visas de ciertas profesiones, pero los casos que nosotros manejamos, DACA, asilo, defensa de deportación, residencia permanente por familia, casos humanitarios de VAWA, la visa U, la visa T, nunca de ellos son afectados por manejar sin licencia, con un arresto de eso. Pero cada programa, cada caso de inmigración tiene diferentes requisitos y quienes califican, qué antecedentes penales van a perjudicar sus chances. Entonces, todos que tienen un caso de inmigración, que tienen un contacto con la policía, aunque sus cargos fueron dismissed, no importa, deben consultar directamente con nosotros para revisar su elegibilidad porque cada caso es diferente. Y hay gente que sabe, incluye personas que han recibido aviso o consejo de su abogado de defensa criminal, que no son abogados de inmigración. Dicen que todo está borrado o algo así, pero no es cierto. Sí, eso puede afectar un caso de inmigración en el futuro. Entonces, debe consultar con un abogado de inmigración cuando tiene un caso de inmigración y un contacto con cualquier policía. Wow, qué importante eso. Y es que realmente nos falta cultura, Kate, y de siempre consultar a la persona indicada. O sea, eso es algo, a mí de repente me doy cuenta que ahora sabe mi familia que trabajamos aquí, oye, ¿cómo ves? ¿Qué tal? No, pues háblale a la abogada, que a mí no me metas en apuros, ¿no? Y eso es bien importante, que no nos dejemos llevar por lo que nos dice el primo, el vecino, el amigo, la secretaria del abogado, no sé cuál. No, o sea, es un profesional legal. Cada uno debemos de buscar un consejo con una persona que esté realmente capacitada a nuestra necesidad. Así como Kate no me va a dejar mentir que ya no podría dar una opinión de un caso familiar porque ya no divorcia ni casa gente. Entonces es lo mismo. Si usted le dijera a la abogada que quiero que meta a mi esposo a la cárcel, pues Kate no mete cosas a la cárcel ni personas a la cárcel porque es un abogado diferente a lo que usted va a necesitar. En este caso, cuando tenga usted una situación pues de inmigración, puede llamar 512-877-5995, que tiene una situación de bancarrota, tenemos a nuestra abogada de bancarrota, 512-877-5995, y lo mismo pasa si usted tiene una visa de empleo que quiera usted renovar. Entonces, trate de acercarse a la persona realmente capacitada. Fidel, creo que tenemos aquí rapidito dos preguntas más. A ver, okay, antes de que se acabe el programa, sí. tenemos también a Aurelia Tapia que nos acompaña. Dice ella, cuando llega tu caso a NVC, al Centro Nacional de Visas, y te mandan carta bienvenida, pagando tus cuotas, de ahí ¿cuánto tarda en recibir entrevista en Ciudad Juárez? Oh, muy buena pregunta y hola, buenas tardes, Aurelia. Mucho depende en su país de origen, porque cada país, cada consulado tiene un diferente horario y todos están muy atrasados todavía por la pandemia, porque estaban cerrados por casi un año. Para personas de México, para mexicanos, todas las citas para residencia permanente son procesados en Ciudad Juárez. Pero primero, antes de obtener la cita, hay que entregar todos sus documentos, su papeleo, su solicitud a ellos. Y ellos son muy picky. Entonces, si hay algo que falta, no van a pasar el caso a siguiente paso. Entonces, primero hay que enfocar en todos los formularios, los documentos civiles, la información del patrocinador. Todo eso es muy importante y luego ellos dan la cita en el consulado. Y no sé qué estamos viendo, Fidel o Carla, ¿saben qué tan es la espera? Voy a mandar un mensaje al equipo legal ahorita para ver y quizás podemos seguir hablando. Un momento. Okay. Sí, lo que sé es de que sí se habían atrasado, pero estaban tratando de adelantar lo más que podían. Entonces esperemos que ese sea el caso, pero podemos aquí pasar a comentarios que tenemos de parte de Kila Radio, aquí en el Facebook de ellos, sí. Que nos sigue Josué Bautista, y de hecho él nos dice hola, saludos desde Honduras. Entonces nos estás escuchando hola, desde allá. Honduras. Así que Josué, saludos, gracias por acompañarnos.
Y también una pregunta que tal vez puedas contestar más rápido es esta de Aide, que dice: hola, buenos días. Mi esposo es ciudadano a través del Child Citizenship Act of 2000. Tiene su pasaporte americano, pero no su certificado de ciudadanía. Es necesario para la última cita de inmigración. Oh, ok, estoy un poco confundida porque estamos hablando de una persona que ha recibido su ciudadanía automáticamente por el Child Citizenship Act y tiene su pasaporte, pero igual tiene un proceso con inmigración, o está pidiendo a alguien. Me imagino que está pidiendo a alguien. El pasaporte se sirve, no necesita el certificado de ciudadanía y el pasaporte, en mi experiencia. Y recibí la respuesta de mi socia Corey y está diciendo que puede tardar el proceso consular hasta 2 años. Para casos en Ciudad Juárez están muy atrasados, por eso es importante hacer todo el papeleo perfecto, porque con ellos puede tardar 6 meses si hay un error en los documentos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por toda la información. Ok, y bueno, hay muchas más preguntas que traíamos preparadas para este programa, preciosos, y se nos acabó el tiempo. Entonces, para la siguiente, si me lo permiten, ¿cómo ven que podamos acordar con nuestros linconcitos, saber, descubrir, me caso, no me caso, qué me conviene más dentro o fuera de Estados Unidos? Porque ya no llegamos a esas preguntas, ya se nos acabó el programa y podemos continuarlo el jueves, ¿les parece, chicos? Sí. Excelente. Bueno, pues entonces, oye, traemos el mismo gloss rojo, no había visto que estamos de boca roja hoy usted y yo, ok. Y bueno, Lincolncitos, ya arrancamos esta semana, es lunes, que Dios los bendiga, es la última semana del mes, empieza noviembre y diciembre y se nos acaba el año. Entonces, síganos en nuestros programas, estaremos dándoles buenas historias, buenas noticias de todo lo que se viene, de todo lo que está pasando, que usted siga informado y bueno, que tengan excelente día. Bye bye, los amamos. ¡Mua!